Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Es un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes. Hoy queremos compartir un mensaje que considero muy importante para cada uno de nosotros en la iglesia. Nunca como hoy es tan importante cumplir con el mandato del Señor, con la gran comisión que Él nos ha entregado. Quiero por favor que me acompañen en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 60, donde dice así: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a la luz, a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en los brazos. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18 dice así. Está hablando Jesús, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Repito el versículo número 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5 dice: Te encarezco, que significa te encargo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y en Mateo 24, versículo 14 dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bien, es tan importante atender a estas palabras, sobre todo en estos tiempos. Este mandato del Señor, la gran comisión, el llevar el evangelio a toda criatura, a toda persona. Estamos en medio de tiempos difíciles y peligrosos, hermanos. Sin lugar a dudas, estamos en tiempos de una gran apostasía. En un tiempo donde hay mucha oposición al evangelio, a su extensión, donde hay persecución hacia la iglesia en distintos lugares, en muchos de ellos física. En muchos de los lugares están muriendo hermanos nuestros por la causa de Cristo. Están siendo perseguidos, están siendo quemadas sus casas, los lugares de reunión.
Hay gran cantidad de falsos profetas y falsos ministros, doctrinas extrañas y diversas que se han infiltrado en medio de también entre los cristianos, entre las iglesias. Hay un gran aumento de la maldad, hay mucha violencia, mucha confusión. Estamos en un tiempo donde el amor de muchos se enfría, donde gente claudica de la fe, pero en medio de este mundo que está ardiendo, que está en llamas, aún en medio de este mundo, Dios nos dice, y Dios le dice a su pueblo, levántate y resplandece, porque este evangelio ha de ser predicado en todo el mundo. Y entonces, como dice la Biblia allí, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto está en el corazón de Dios. Es algo de lo principal que el Señor nos encargó antes de irse. Es un tiempo tan importante para compartir la palabra. Es un momento especial para hablarles a todo aquel que tengas a tu alcance. Y por qué no decirlo, aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo actualmente, cuánta gente está lleno de temor o de gran necesidad. Es un tiempo para compartir el evangelio con la familia, con los vecinos, y en tanto que se pueda y que pueda haber nuevamente otra vez la libertad de poder salir a las calles. Es un tiempo en donde no debemos de olvidar las plazas, los parques, visitar a los enfermos en los hospitales, en las cárceles, utilizar todos los medios de comunicación a nuestro alcance, sea la posibilidad de predicar el evangelio por televisión o por radio o por internet en sus diversas formas, en sus diversos canales y maneras, folletos evangelísticos, panfletos, escritos, todo lo que sea necesario y en lo que Dios te dé aún a ti sabiduría y aún te dé luz de todo lo que puedas hacer a fin de promover y extender el reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice Juan en el capítulo 9, versículo 4, como dijo el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Antes de que venga un tiempo en donde aún todas estas posibilidades sean reducidas o estén prohibidas, es un tiempo de aprovechar el tiempo al máximo, hermanos. Hay países comunistas como China, donde está la persecución y la restricción, que aún se ha prohibido el predicar en medios informativos como este. Se persigue a pastores, a cristianos, se vigila de cerca cada uno de sus movimientos. Tenemos que entender que estamos viviendo días finales. Y esto no solamente en este país, sino en muchos otros también nos llegan novedades y noticias de lo que la iglesia cristiana está padeciendo y viviendo en otras partes. Sin embargo, valientemente y con amor a las almas, los hermanos se esfuerzan por predicar la palabra del Señor y llevar el evangelio a una causa, muchas veces a costo de la misma muerte. De tal forma que vemos que si hoy tenemos esta libertad en algunos de nuestros países todavía de poder salir y predicar, de poder hablar con libertad, en un momento dado de podernos reunir o de poder utilizar medios para poder predicar la palabra,
Es un tiempo que debemos de valorar, de agradecerle a Dios y de aprovecharlo al máximo, porque las almas se pierden, porque la gente está vacía, porque las personas necesitan a Dios, porque es un tiempo muy importante. Hoy platicaba por la mañana con un querido hermano y amigo desde la niñez, que en nuestra juventud empezamos a servir a Dios y él en particular siempre tuvo un llamado hacia el ministerio infantil, hacia los niños. Y me daba mucho gusto ver, porque me compartía aún también algo de lo que está haciendo a través de los medios como este, un medio masivo de comunicación, y en donde en una forma muy hermosa podía yo agradecerle a Dios y alabarlo porque ese mensaje aún para muchos niños y hogares está llegando a través de este medio. Videos quizás al nivel de lo que los niños pueden entender, pero lo importante es estar haciendo nuestros esfuerzos para propagar y para llevar el Evangelio a toda criatura, entre tanto que hay tiempo. Es tan importante esto, hermanos. Estamos hoy, en 2020, tenemos una población mundial de 7.700 millones de habitantes. Según estadísticas, el Evangelio ha llegado solamente a un 44.3% de la población mundial. Esto quiere decir que resta un 55.7%. Ahora, de ese porcentaje que te estoy dando, está incluyendo la estadística, tanto que haya llegado ya sea por medios católicos o evangélicos, protestantes, haya llegado el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, esto todavía nos causa una mayor sorpresa y alarma, puesto que sabemos entonces que la necesidad es todavía aún mayor y más apremiante. El total de los grupos étnicos no alcanzados se contabiliza en 6.741. El total de la población de estos grupos étnicos no alcanzados es 3.11 billones de personas. En otras palabras, según el porcentaje mundial total, los grupos étnicos no alcanzados suman el 42.2% de la población mundial. Por ponerte un ejemplo, mucho de esto está ocurriendo en la ventana 1040. ¿Qué es la ventana 1040? Bueno, así prácticamente nombrada por un misionero cristiano llamado Louis Bush en 1990. Es llamado así porque, bueno, este lugar se encuentra en las regiones del hemisferio oriental, 10 grados en latitud norte sobre el Ecuador y 40 grados también hacia el norte. Por eso se llama la ventana 1040. Tiene una población de 4.89 billones de personas. Es un lugar de mucha necesidad y donde es más difícil el acceso del cristianismo. Las religiones predominantes de toda esta zona, que estamos hablando de 62 países, son prácticamente el Islam, el budismo y el hinduismo. En otras palabras, el cristianismo en estas tierras es casi inexistente. Y son 62 países, hermano. Estamos hablando desde el norte de África, cruzando todo el Medio Oriente y hasta llegar prácticamente hasta China, hasta Asia. Toda esa zona es la llamada ventana 1040 y es ahí donde se concentra la mayor cantidad aún también de personas y que no han sido alcanzadas por el Evangelio. Por lo cual, primeramente, debe de ser testigo en tu propia casa, con los tuyos, con los que te rodean, en tu trabajo, con tus vecinos, llevar el Evangelio a todo aquel que sea posible, pero no descartar y no entender que el compromiso que tenemos aún va más allá de nuestro territorio, va más allá de nuestro país, es
predicar el evangelio a las naciones, hermano. Tenemos un gran compromiso de parte del Señor, por lo cual yo te pido encarecidamente que ores a Dios por esta región. La mies es mucha, los obreros son muy pocos. Hay que rogar al Señor que envíe obreros a la mies. Por otro lado, hay que apoyar a los ministerios que ya están acudiendo al llamado y que están haciendo ya algo en estas zonas. Debes considerar, si tú eres cristiano, aún tu propia vida, si en algún momento dado Dios te llamara, si estarías aún dispuesto, aún también, a ir a dar tu vida a uno de estos países, a ir a llevar el evangelio precioso de Jesucristo, que es el único que salva y que realmente es la respuesta que esta humanidad necesita. ¿Por qué te envía Dios? Bueno, como Dios le dijo a Pablo en Hechos 26, verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El mundo está ardiendo en llamas, está lleno de maldad, pero Dios envió a su Hijo a morir por todo el mundo. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo se arrepentirán? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo se volverán a Dios si no hay quien les testifique y les hable de este Dios maravilloso? ¿Cómo sabrán las buenas nuevas si no hay mensajeros que las lleven, hermanos? En Mateo capítulo 10, versículo 11, nos habla la Biblia. Dice así, y esto es algo importante también para atender de parte del Señor: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, pues si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Es tan poderoso el evangelio del Señor Jesús, que es un evangelio que salva, es un evangelio del cual jamás debemos avergonzarnos y detenerlo. Poder decir con sinceridad, como el apóstol San Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Hermanos, en el momento en que sea permitido y sea posible, vayamos al metro, volvamos a las plazas. Dios no nos llamó a estar encerrados en cuatro paredes, solamente bendiciéndonos entre nosotros. Qué bella es la comunión entre los hermanos, sí. Qué hermoso es poder tener momentos de coinonía, de hermandad, de poder reunirnos, de poder ser edificados. Pero hermanos, tampoco Dios dio todos esos medios de gracia para que nos vivamos apapachándonos a nosotros mismos. Es momento también de salir y de avanzar y de vencer y de conquistar y de llevar la palabra del Señor, porque este mundo arde en llamas, porque este mundo se pierde. Es cierto que no toda la gente te va a recibir. Habrá gente que inclusive hablará mal de ti, o no te querrá escuchar, o te perseguirá, o habrá todo tipo de injuria en contra de ti. Pero eso no te debe de detener, porque así como habrá quien, tú llevarás la bendición de Dios, saludarás quizás a ese hogar, y si ese hogar te recibiere, la paz no es que tú des una paz, sino el Dios tuyo, el Dios que a ti te dio paz y que puede dar paz también a otros. Es el Dios que por eso dice: bienaventurados los pacificadores.
los que predican el evangelio del reino de Dios. ¿Sabes una cosa? La paz de Dios puede venir a un alma perdida y vacía, a toda una familia, a toda una ciudad, a todo un lugar. Dios se quiere levantar, pero está buscando gente dispuesta, gente que se meta a la oración, a la palabra, gente que esté dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias y hacer avanzar el reino de Dios. Es cierto que habrá muchos que no te recibirán, dice el verso 14, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Vemos entonces cómo el Señor definitivamente nos urge a llevar la palabra, no detenerla, y aún también a cumplir nuestra misión con cada persona y también saber hasta dónde. Es tan importante esto, hermanos, porque, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, nos habla en el versículo 44 al 46 de un tiempo en donde Pablo llevaba un tiempo predicando la palabra de Dios a cierto grupo de personas. Y dice en el verso 46, en el verso 44 de Hechos 13, que el siguiente día de reposo, el día de reunión, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y debatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, os era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Es un momento en donde Pablo tiene que decidir hasta dónde iba a invertir su tiempo y su esfuerzo con determinado grupo de personas. El evangelio no lo podemos detener, hermanos. Habrá gente que aún menosprecie tu predicación, menosprecie tu mensaje, que inclusive menosprecie tu persona. Pero tú no te debes de detener, debes de también saber hasta dónde, porque predicar el evangelio no es solamente aferrarte a un cierto sector o grupo de personas. Bien dice la Biblia que el saciado desprecia el panal de miel, mas al hambriento aún lo amargo le es dulce. Qué tremendo que muchas veces las sectas o doctrinas falsas aprovechen la gran hambre que en medio aún también de esta confusión en el mundo hay, y esta gran hambre en los corazones, que estén yendo mejor ellos a ir en busca de las almas, que la iglesia del Señor Jesucristo, que tiene el antídoto verdadero, la vacuna realmente contra la peor enfermedad de todas, que es el pecado en el corazón de un ser humano, y que éste no solamente lo maldice en esta vida, sino también se va al infierno cuando se muere. Oh, hermanos, tenemos un tesoro en nuestras manos. Debemos de llevar la palabra del Señor, debemos de predicar la palabra. Hay gente que muchas veces podemos nosotros querer que hagan caso e insistir e insistir. Yo entiendo que hay momentos en donde hay que predicar dentro y fuera de tiempo, redarguir, exhortar, estar allí atento, ser responsable, cumplir el ministerio. Pero también hay un tiempo, como leemos aquí, en donde es momento de ir a donde está la necesidad, a donde realmente hay gente que valorará, que tomará tus palabras, que realmente valorará tu esfuerzo. Y no tanto porque trabajemos para que nos aplauda alguien o valoren
tu vida. No, hermanos, no estamos para eso. Siervos inútiles somos. Sin embargo, cuando yo digo de que alguien valore la palabra que das, es que lo que estás dando no es tu palabra, es la palabra de Dios. Es que lo que estamos dando en este sentido no es tu evangelio o el evangelio de tu grupo. No. Si tú eres un verdadero siervo de Cristo, tú estás predicando el evangelio eterno, el evangelio del reino, el evangelio del Señor Jesucristo. Un amado amigo, hermano y pastor que fue prácticamente en muchos sentidos no solamente un instructor, sino un mentor en mi formación ministerial, en un momento de crisis ante una situación que yo viví. Él me dijo: ora abundantemente y cumple tu vocación como buen soldado de Jesucristo. Cumple hasta donde llega tu responsabilidad, pero no te aferres a donde simple y sencillamente te cierren las puertas. No te afanes, no te aferres, sobre todo cuando hay gente que menosprecie la palabra. Me dijo: ve y dale de comer al hambriento, porque estamos en un mundo de tanta necesidad que necesita ser llevada la palabra, donde sea que estemos, aquí o en China, aquí o en Japón, aquí o en Rusia, o en el país que quieras. Pero este consejo yo te lo comparto porque es muy adecuado a lo que precisamente Pablo en un momento dado hizo. Recuerda esas palabras. Hay momentos donde tenemos que entender que la necesidad está más allá de cuatro paredes. La necesidad está más allá de un pequeño sector de gente. Dice la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ve nada más qué hermosa promesa. Habrá gente que no te quiera, pero habrá gente que sí. Habrá gente que abomine tu persona y tu ministerio y te señale como malo. Pero habrá gente que será alimento suculento y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. ¿Sabes una cosa? Debemos nosotros de estar dispuestos a ser siervos del Señor en esta mies. Mateo 9, versículo 36 al 38 dice la Biblia que al ver Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si tú estudias con cuidado los evangelios, te darás cuenta que en los lugares donde Jesús prácticamente enseñó y se derramó, no fue precisamente encerrado en las sinagogas, puesto que muy pronto en muchas de ellas, inclusive hasta le negaron el acceso, sino que fue al tener esa hambre, al ver las multitudes, al ver la cantidad de gente afuera que necesitaba la palabra, lo que lo hizo, mirar y decirles a sus discípulos: la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies, a Dios, que envíe obreros a su mies. Y uno de esos obreros, hermano, eres tú. Puedes ser tú llamado por Dios. De hecho, eres ya llamado por Dios.
a predicar el Evangelio a todo aquel que tú puedas. Por eso, hermano, yo te invito a reflexionar en esta sencilla pero importante palabra del Señor y que pienses acerca de estas palabras. Tenemos un gran compromiso. Tenemos una gran demanda de parte de Dios. Estamos en un tiempo especial y único, hermanos. Único porque estamos hablando de cosas que a lo mejor muchos de nosotros nunca nos imaginábamos. Que nos iba a tocar vivir. Estos días finales donde el Señor nos llama a llevar su preciosa palabra. La mies es mucha, hermano, pero los obreros son pocos. Jesús nos llama a estar dispuestos a dar nuestra vida, a llevar la palabra del Señor. Baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde trabajas. Quita a Dios del retablo y clávalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerramos hace tantos años. Déjale libre las plazas, llévalo también al mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si piensas que está muerto, equivocado, equivocado, equivocado estás. Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas. Quita a Dios del retablo, clávalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerramos hace tantos años. Déjale libre las plazas, llévalo también al mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si piensas que está muerto, que equivocado, que equivocado, que equivocado estás. Es tiempo de levantarnos, hermano. Alza tus ojos y mira la mies que está lista. La mies es mucha. La hora de la siega ha llegado. Deja a Dios levantarse en tu vida, como el sol se levanta en la mañana y los rayos de alabanza dispersarán el mar, dando gracias por lo que Él ha hecho. Piensa lo que Él ha hecho en tu vida, como ha probado ser
cada problema.